Sea la audiencia. Señor relator, puede comenzar con su relación, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Dando inicio a mi relación de la causa rol número 9-2014, Girardi, Esteve y Ricardo contra Dirección Regional de los Lagos del Servicio Agrícola y Ganadero, señalamos en primer lugar que con fecha 26 de noviembre de 2014 se ha deducido reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental por el abogado Felipe Molina Saavedra en representación de don Ricardo Girardi Esteve. La reclamación de invalidación, amparada en lo previsto en el artículo 17, numeral octavo de la Ley 20.600, se dirige contra el director regional de los lagos del Servicio Agrícola y Ganadero en relación al certificado número 206 del 21 de octubre de 2014, emitido por el director regional del SAC, señor Andrés Ricardo Duval Gunkel, que consta a fojas 43 de estos autos, que hace constar la procedencia del silencio administrativo negativo. Dicho certificado puso término a la tramitación de la solicitud de invalidación presentada por parte del señor Ricardo Girardi Esteve contra el ordinario 125 de 23 de enero del 2012, dictado por el director regional del SAC en cuestión, correspondiente a permiso ambiental sectorial en virtud de lo que faculta el artículo 99 del que en aquel momento se encontraba vigente reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, decreto 95 del año 2001 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Los fundamentos de la reclamación se basan en la solicitud de invalidación presentada a Servicio Agrícola y Ganadero de la región de los lagos, lo cual fue rechazada por el efecto jurídico del silencio administrativo negativo que operó y puso término al procedimiento administrativo de invalidación incoado por la parte reclamante. Por lo que, en cuanto a los antecedentes de hecho, el 3 de julio de 2013, el señor Ricardo Girardi presentó solicitud de invalidación contra el ordinario 125 de 23 de enero del 2012 del director regional del Servicio Agrícola y Ganadero, acto dictado en el contexto del proyecto central de Pasada Mediterráneo, producto de lo que faculta el artículo 99 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El fundamento de dicha solicitud de invalidación señalaba que con fecha 7 de diciembre de 2011, la empresa Mediterráneo Sociedad Anónima presentó el proyecto central de Pasada Mediterráneo por medio de estudio de impacto ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de los lagos. En orden a los diversos permisos sectoriales que operan y conforme lo dispone el artículo 29 del reglamento, se solicitó la conformidad del Servicio Agrícola y Ganadero en lo referente a la captura de ejemplares de animales de especies protegidas para realizar el plan de rescate, relocalización para anfibios, reptiles y micromamíferos catalogados en categoría de conservación según el reglamento de la Ley de Caza. Antecedentes especificados en el anexo MM-1 del capítulo 5 del estudio de impacto ambiental presentado por el titular. Lo anterior se materializó por ordinario 1852 de 14 de diciembre de 2011 del Servicio de Evaluación Ambiental, en que solicita a distintos órganos de la Administración pronunciamiento sectorial. De esta forma, por el mencionado ordinario 125-23 de enero de 2012, el director regional de los lagos del Servicio Agrícola y Ganadero emite su conformidad sobre el estudio de impacto ambiental de la central de Pasada Mediterráneo. Que tras la solicitud de invalidación presentada por el señor Girardi y al no obtener respuesta dentro del término de parte del Servicio Agrícola Ganadero, con fecha 10 de septiembre de 2014, se solicitó al director regional del Servicio Agrícola y Ganadero la certificación del silencio administrativo negativo prevista en el artículo 63 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo. Con fecha 20 de octubre de 2014, el director regional del Servicio Agrícola y Ganadero emite certificado número 206, haciendo constar el no haberse otorgado respuesta dentro de los plazos que establece la propia Ley de Procedimiento Administrativo. En cuanto a los fundamentos de derecho de la reclamación, dado que el efecto jurídico del silencio negativo es no acoger la solicitud de invalidación efectuada por el señor Ricardo Girardi, la parte reclamante señala como fundamentos de derecho lo siguiente. Primero, infracción al artículo 9 de la Ley de Caza 4601. El ordinario 125-2012 del servicio en cuestión no se encuentra en ninguna de las situaciones que establece el artículo 9 de la Ley de Caza, por lo que para la reclamante la conformidad del SAC es ajena a las contempladas de manera taxativa y excepcional de la Ley de Caza y su reglamento, dado que el permiso se otorgó para la construcción de un proyecto energético.
El artículo 9, como mismo señala la reclamante, señala que para efectuar la captura y caza en sectores o áreas determinadas, se debe realizar esto previa autorización del SAC bajo los supuestos que, en el caso que el interesado acredite que la caza o captura de los ejemplares es necesaria para los fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criadero, para la utilización sustentable del recurso o para controlar la acción de animales que causen graves perjuicios al ecosistema. La reglamante agrega que dichas 4 circunstancias especiales son vulneradas por el permiso ambiental sectorial del Servicio Agrícola Ganadero, pues se otorga un permiso para una situación no prevista en la ley. Segundo, infracción al principio de legalidad. La reclamante argumenta esta infracción en lo que contiene el artículo 6 y 7 de la Constitución al señalar y someter a la legalidad a la Administración, lo cual se replica en el artículo 2 de la Ley Orgánica Constitucional de Base General de la Administración del Estado y lo que señala la doctrina administrativa, por lo que la habilitación para actuar es previa y expresa. Y de la misma manera y de manera específica lo explicita el artículo 9 de la Ley de Caza. Expone además que el reglamento de la Ley de Caza introduce los requisitos y las situaciones descritas en el ya mencionado artículo 9 de la ley. Esto se contrasta con el artículo 3 de la Ley de Caza, que prohíbe de manera expresa la captura de especies protegidas. Por lo que a juicio de la reclamante existe una doble ilegalidad: otorgar permisos para los supuestos que no están recogidos en la ley e incumplir la prohibición de captura de especies protegidas. Como tercer fundamento de la reclamación, señala argumentos de invalidación que proceden en este caso. La invalidación, como dispone el reclamante, se funda en el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo, donde si el acto administrativo es dictado en infracción de ley, la autoridad se encuentra en el imperativo de disponer la invalidación. Que el respeto del ordenamiento jurídico por parte de la Administración se grafica en variados dictámenes de la Contraloría General de la República como de los tribunales de justicia. Junto a lo anterior, el reglamento evidencia que el pronunciamiento sectorial es un acto administrativo terminal dentro del procedimiento integral que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, lo cual estaría respaldado por la jurisprudencia. De esta manera, el acto contrario de derecho para la parte reclamante se cumple en razón de que la conformidad del Servicio Agrícola Ganadero sobre el estudio de impacto ambiental en cuestión, a través de su permiso sectorial, se grafica en que, pues, el artículo 99 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no permite la captura de ejemplares de especies protegidas para la realización de proyectos energéticos. Así, el permiso ambiental sectorial se pronuncia sobre circunstancias en que no contempladas en la Ley de Caza, por lo que se solicita que se declare la invalidación del ordinario 125 ya aludido y de todos los actos que de ella emanen o dependan con costas. En la presentación de la reclamación se acompaña copia de la solicitud de invalidación presentada ante el servicio, copia de solicitud de certificación del silencio administrativo, el certificado de silencio administrativo negativo y el mandato judicial. Al segundo trocí de su reclamación, la reclamante solicitó medida cautelar de suspensión de los efectos de la resolución de calificación ambiental en atención a la inminente afectación o amenaza generada por el acto administrativo sobre las especies protegidas, dado el pronunciamiento del SAC. A foja 51, el tribunal resuelve no acoger la solicitud fundada en que no se han presentado antecedentes que hagan presumir gravemente el derecho o los hechos que se reclaman conforme lo dispone el artículo 24 de la Ley de Tribunales Ambientales. Mediante resolución de 9 de diciembre de 2014, se solicita informe a la Dirección Regional de los Lagos del Servicio Agrícola Ganadero. En cuanto a lo que ha señalado la parte reclamada, como actuación previa de la reclamada, con fecha 22 de diciembre de 2014, y a foja 52, el director regional de los lagos del Servicio Agrícola Ganadero, por medio ordinario 2117-2014, responde oficio 88-2014 remitido por el tribunal en función de la reclamación presentada en su contra, solicitando nulidad de la notificación efectuada, ordenando retrotraer los actos al estado de notificarse y requerir informe, y en subsidio solicitan remitir copia íntegra de la reclamación, solicitando además se conceda ampliación del plazo previsto en el artículo 29 de la Ley de Tribunales Ambientales.
Por su parte, señala forma de notificación adjuntando en la misma copia de la notificación recibida por la Dirección Regional. Por resolución de foja 57 de 22 de diciembre de 2014, el Tribunal ordena a la Dirección cumplir lo ordenado por el oficio 88-2014 bajo apercibimiento de prescindir de dicho informe, otorgándose el plazo de ampliación solicitado. A foja 58 y siguientes, con fecha 29 de diciembre de 2014, el Servicio Agrícola y Ganadero, representado por la abogada Cristina Roa Anguita, evacúa informe. El informe evacuado se centra en el certificado número 206-2014 de silencio administrativo negativo, señalando que se emitió en función a que la solicitud no fue resuelta dentro del plazo legal y que en virtud de ello la reclamante ha asumido el rechazo de la solicitud. Por otro lado, expone el régimen legal y procedencia del silencio administrativo negativo y reconoce, por otra parte, que la reclamante pretendía la invalidación del acto administrativo, tal como menciona la reclamada, de la resolución exenta 125 de 23 de enero del 2012. Con fecha 26 de enero de 2015, don Marcelo Giovanazzi Retamal, representa a Mediterráneo S.A., presenta escrito haciéndose parte de la reclamación en calidad de tercero coadyuvante. Tras exponer los planteamientos de la reclamante, sostiene su legitimación para actuar dentro del procedimiento de reclamación de invalidación de acuerdo a lo que dispone el numeral 7 del artículo 18 de la Ley de Tribunal Ambiental y artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. Por lo que el carácter de titular del proyecto por parte de Mediterráneo Sociedad Anónima, a juicio de él, lo faculta para intervenir en juicio, dado que además cuenta con una resolución de calificación ambiental favorable, cuestión que se cuestiona por la reclamación de autos. Acusa además que dicha gestión no se haya notificado conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil. En su presentación expone los antecedentes del proyecto, tanto lo que se refiere a sus características como también aspectos relativos a los derechos de aprovechamiento de agua, el proceso de evaluación ambiental del proyecto, el cual culminó con la aprobación de esta mediante la resolución de calificación ambiental favorable por resolución exenta 128 de la Comisión de Evaluación Ambiental, publicada en el sistema el 7 de marzo de 2014. Da cuenta que se han presentado diversos recursos de protección durante la tramitación del proyecto contra los actos trámite de los que han sido rechazados por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt. No obstante, contra la resolución de calificación ambiental que hace mención, se encuentra pendiente de fallo ante la excelentísima Corte Suprema en un recurso de protección. Expone el rol activo que el propio señor Girardi, reclamante de autos, ha tenido en la reclamación presentada ante la Honorable Comité de Ministros como en el procedimiento de evaluación respectivo. Como argumentos por los que la resolución a juicio de este interviniente, la reclamación debe ser rechazada, señala en primer lugar que no ha existido infracción alguna del Servicio Agrícola y Ganadero al pronunciarse favorablemente del estudio de impacto ambiental. Ello porque, en resumen, participan en la calificación los órganos que cuentan con atribuciones para otorgar el permiso ambiental sectorial que el proyecto de actividad requiere, siendo el titular del proyecto quien a priori determina los órganos competentes para que, finalmente, el Servicio de Evaluación Ambiental coordine el procedimiento y sea resuelto por la Comisión de Evaluación Ambiental. Por lo que además concluye que el permiso ambiental sectorial concuerda con los fines de utilización sustentable del recurso previsto en el artículo 9 de la Ley de Caza. En segundo lugar, el permiso ambiental sectorial operó a solicitud del Servicio de Evaluación Ambiental a efectos de materializar el plan de rescate propuesto por Mediterráneo Sociedad Anónima, el cual fue determinado como adecuado por el Servicio Agrícola y Ganadero. Por lo que, a juicio de esta parte, si se invalida el permiso ambiental sectorial, quedarían todos los proyectos liberados de esta obligación y el Servicio Agrícola y Ganadero no tendría el deber de pronunciarse sobre el mismo. En tercer lugar, señala que no existe cuestionamiento al mérito del oficio, de tal forma que la reclamante no ha puesto en duda el plan de rescate presentado. En cuarto lugar, señala que la excepción a la invalidación constituye un efecto que puede vulnerar derechos adquiridos de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima.
Bajo esta idea, explica que no es aplicable esta potestad si afecta a bienes incorporales ya ingresados al patrimonio del administrado que ha efectuado de buena fe, como ocurrió en la especie por parte de Mediterráneo Sociedad Anónima. Ello se respalda por variados dictámenes y jurisprudencia reciente de la excelentísima Corte Suprema, por lo que, como sostiene, que aunque la dictación del oficio adoleciere de legalidad expuesta por el reclamante, dichos efectos no pueden alcanzar a la representada, pues se vulneran los principios de derecho adquirido, buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima ya señalados. Solicita, por tanto, tenerla como parte tercero coadyuvante del servicio agrícola y ganadero y, en mérito de lo expuesto, rechazar la reclamación en todas sus partes. Finalmente, acompaña a su presentación la reclamación presentada por el señor Girardi al Comité de Ministros de fecha 12 de mayo de 2014, copia de las observaciones formuladas por el señor Girardi durante el procedimiento de evaluación y copia del anexo de estudio de impacto ambiental del proyecto de Mediterráneo Sociedad Anónima relativo al permiso ambiental sectorial 99 y copia del anexo MM-1 del capítulo 5 sobre plan de rescate de regularización y monitoreo. Finalmente, con fecha 26 de enero, se ha presentado escrito de la parte reclamante, en la cual presenta informe técnico y acompaña bibliografía vinculada con dicho informe. Por concluir la relación, señor presidente. Muchísimas gracias, señor relator. Entonces se da por terminada la relación. Vamos a dar inicio a los alegatos y les vamos a pedir que en la parte reclamante, representada por don Nelson Pérez, inicie sus alegatos. Colega, usted tiene 30 minutos para alegar conforme lo anotado. Gracias, señor presidente. Con la venia del señor presidente comparece Nelson Rodrigo Pérez Aravena en representación del reclamante, don Ricardo Girardi Esteves, en estos autos, formulando alegatos los cuales están basados en una minuta escrita cuya copia dejaré a disposición del tribunal ad effectum videndi. Previo al análisis particular de las infracciones e ilegalidades cometidas en las cuales ha incurrido el reclamado, es pertinente hacer una pequeña introducción o una pequeña referencia respecto al proyecto en cuestión. En ese sentido, el proyecto central de Pasada Mediterráneo consiste en la construcción de una central de pasada a ubicarse en el sector de la confluencia del río Torrentoso con el río Manso en el sector denominado La Junta, en la región de los lagos. A su vez, también considera la construcción de una línea de transmisión de energía eléctrica denominada línea Alto Reloncaví, la cual cruzará la zona hasta conectarse con el sistema interconectado central. Respecto del estudio de impacto ambiental, como muy bien lo ha señalado el señor relator, fue ingresado con fecha 7 de diciembre del 2011 y aprobado por la Comisión de Evaluación de la Región de los Lagos por resolución exenta número 128 del 6 de marzo del 2014. Ahora bien, geográficamente, este proyecto se emplaza en una zona o un denominado hotspot de profunda biodiversidad biológica, lo cual implica un tratamiento particular en atención al estatuto o las normas contenidas respecto de esta materia. Cabe hacer presente en ese sentido, ilustre tribunal, que las infracciones o ilegalidades cometidas respecto del otorgamiento del permiso ambiental sectorial se alegaron en su momento, se alegaron oportunamente por lo menos con 8 meses de antelación a la aprobación misma del proyecto. Eso para tenerlo un poco presente. Ahora, ya pasando a los aspectos de fondo respecto de mi alegato, cabe mencionar algunos aspectos formales. En cuanto a la legitimación activa de mi representado para actuar, esta se encuentra, es evidente y absolutamente procedente en estos autos, por cuanto mi representado fue el solicitante de la invalidación administrativa, lo cual lo legitima para actuar en estos estrados, pero asimismo también, con su calidad de interesado y en concordancia y en aplicación a las normas contenidas en el artículo 53-54 de la Ley de Procedimientos Administrativos, él está legitimado para solicitar la invalidación, por cuanto solamente el único requisito que implica esta norma es que el acto
que se solicite su invalidación deba ser contrario a derecho. Ahora, yéndome también a los aspectos de forma, me gustaría referirme a la impugnabilidad propiamente tal del acto. Al referirnos al pronunciamiento del servicio de la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero número 125, nos estamos refiriendo a la naturaleza misma del acto, el cual es un acto administrativo de carácter ambiental, como tal lo define la Ley 20.611, artículo 17, número 8, debido a que es un acto dictado por un órgano de la Administración del Estado con competencia ambiental, enmarcado en la evaluación de un instrumento de gestión ambiental como fue el estudio de impacto ambiental del proyecto central de Pasada Mediterráneo. Sin perjuicio de ello, hay que poner especial atención en la magnitud o las consecuencias jurídicas que el acto, propiamente tal, el acto que es el pronunciamiento, implica dentro de la evaluación ambiental. Y así lo ha señalado la excelentísima Corte Suprema a razón de, en el fallo, resolviendo un recurso de protección respecto del proyecto central Río Cuervo, en cuanto a que los actos administrativos que se dictan, incluyendo para ello el pronunciamiento conforme en este caso, los actos administrativos que se dictan tienen un nivel de complejidad tal que escapan un poco de esta distinción doctrinaria entre actos trámites y actos terminales. En ese sentido, la Corte Suprema, nuestra excelentísima Corte Suprema, reconoce la potencialidad de un acto trámite para afectar derechos de terceros, aun cuando esa cualidad es propia de los actos terminales. ¿Qué se quiere decir con esto? Que, bueno, para contextualizar un poco lo que se discute en la causa que se ha señalado, es respecto de los vicios contenidos en el informe de consolidado de evaluación ambiental. Pero aún así, el pronunciamiento conforme es de carácter vinculante. La resolución 125 del Servicio Agrícola y Ganadero no constituye un acto de mero informe, sino que es propiamente vinculante para los actos posteriores y sobre todo en actos posteriores en etapas terminales de la evaluación ambiental, como es el informe consolidado de evaluación ambiental y posteriormente la resolución de calificación ambiental dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental. Por tanto, la autoridad, en este caso el reclamado, queda constreñido a su pronunciamiento. El pronunciamiento como tal no permite en etapas posteriores a la autoridad que lo dicta, en este caso el reclamado, poder influir en las etapas posteriores, como son la etapa del informe consolidado de evaluación ambiental, como tampoco en la aprobación misma del proyecto a través de la resolución de calificación ambiental. Y esto se desprende a todas luces de lo dispuesto en el artículo 9 bis de la Ley 19.300, que establece cuáles son los requisitos que debe contener el informe consolidado de evaluación ambiental, siendo uno de estos los pronunciamientos conformes de los organismos sectoriales. Y por su parte, el informe consolidado de evaluación ambiental sentará las bases para la posterior aprobación del proyecto. De manera que el carácter o efecto vinculante que tiene el acto que aquí en estrados es objeto materia de la reclamación es de suma importancia y digamos, transversal en cuanto a sus efectos para el resto de la evaluación ambiental. Ahora ya adentrándome en lo que es las infracciones mismas dentro del procedimiento de invalidación, cabe hacer énfasis en lo siguiente. Por una parte, respecto del procedimiento mismo de invalidación, señoría ilustre, cabe hacer presente que no se cumplió ni siquiera con una etapa primordial, una etapa inicial en el procedimiento de invalidación, puesto que esta solicitud, interpuesta con fecha 3 de julio del año 2013, ni siquiera ingresada a la autoridad ingresada y puesta en conocimiento de la autoridad reclamada, ni siquiera pasó a la etapa siguiente,
que es la audiencia del interesado, conforme lo establece el artículo 53 de la Ley 19.880, transcurriendo incluso más allá del plazo establecido por el artículo 27 del mismo cuerpo legal, que son 6 meses, para que la resolución o la solicitud sea resuelta. Y el plazo, en definitiva, el tiempo de dilación transcurrido es exorbitantemente amplio. De manera que ni siquiera se ha cumplido con una etapa mínima al referirme a la audiencia del interesado. ¿Y esto por qué? Porque la excelentísima Corte Suprema ha sido enfática, por lo menos en la causa rol número 8.996 del año 2012, a que la etapa primordial de audiencia del interesado es una etapa que constituye un límite mismo a la discrecionalidad de la potestad administrativa. No habiéndose cumplido, por tanto, existiendo una dilación injustificada al respecto, que digamos, no se entiende. Por otro lado, la dilación, la injustificada dilación por parte de la autoridad reclamada, vulnera también derechos básicos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos en cuanto a la vulneración de los derechos que tiene toda persona en su relación con la administración. De manera que mi representado careció de los derechos básicos, por lo menos para presentar documentos, formular alegaciones, todos estos contenidos en el artículo 17 de la Ley 19.880, lo que a su vez trasunta en una vulneración para poder alegar cualquier otro derecho reconocido por la Constitución y las leyes, como así lo indica la letra I del mismo artículo. De manera aquí que la afectación o la dilación, el perjuicio generado por la dilación en la resolución del procedimiento de invalidación es completamente abismante. Ahora bien, adentrándome ya en las materias propias de las infracciones cometidas al otorgar este permiso ambiental sectorial, en primer término, cabe reiterar lo ya señalado en el escrito de reclamación en cuanto el permiso otorgado no cumple o no satisface los requerimientos contenidos en la Ley 19.473 de Casa, puesto que la normativa como tal, en su artículo 9, no establece la figura o no concibe la figura de la relocalización, del rescate y la relocalización. Esto debe ser concordado de manera lógica con el artículo 3 de la misma ley, del mismo cuerpo legal, que establece en definitiva una norma de carácter prohibitiva y que debe tener especial cuidado porque es una norma concebida para la protección de la biodiversidad. En ese sentido, las interpretaciones deben ser de carácter restrictivo. Y asimismo, la norma contenida en el artículo 9 también debe ser concebida a todas luces como una norma taxativa que también merece una interpretación restrictiva. No existiendo en ningún caso algún tipo o algún margen para la discrecionalidad del órgano administrativo, en este caso el Servicio Agrícola y Ganadero. Y esto es así, no solamente por la naturaleza misma o por el carácter mismo de la norma a lo cual me estoy refiriendo, sino además porque tanto la Ley 19.473, su reglamento, se encuentran enmarcados en un marco general que está dado por instrumentos internacionales ratificados por Chile, como son el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, Convenio CITES. De la lectura de los preámbulos de ambos instrumentos internacionales, se desprende un marco general por el cual debe actuar la normativa ya citada. Así, es posible citar el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica con su venia, señor presidente, que señala en su preámbulo que los Estados son responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de los recursos biológicos.
Y este principio se vuelve sustantivo en el artículo 3º de la Ley 19.473, estableciendo una norma restrictiva y prohibitiva a todas luces. Cabe hacer presente, su señoría ilustre, que el convenio sobre biodiversidad biológica tiene el carácter de acto ejecutable. Por su parte, el convenio CITES señala también en su preámbulo, y cito con su venia, señor presidente, la fauna y flora silvestre en sus numerosas y bellas, se reconoce que la fauna y flora silvestres en sus numerosas, bellas y variadas formas constituyen un elemento irreemplazable de los sistemas naturales de la Tierra. Estas tienen que ser protegidas para estas generaciones y las venideras. Y del mismo modo se establece una obligación para los estados, que los pueblos y los estados son y deben ser los mejores protectores de su flora y fauna silvestre. Este convenio se encuentra mencionado expresamente en el reglamento de la ley de caza. Por tanto, podemos ya sintetizar o redondear el marco general en el cual existe un marco determinado por los instrumentos internacionales que ya he citado, los cuales condicionan a una interpretación y obligan a una interpretación restrictiva tanto del artículo 3º como del artículo 9º de la Ley 19.473, este último artículo que establece excepciones que tienen el carácter de taxativa, no estableciendo un margen alguno o no permitiendo un margen alguno, en este caso al reclamado, para establecer una figura nueva, que a todas luces no obedece ni tampoco ninguno de los supuestos establecidos en el mismo artículo. Ahora bien, cerrado este tema, cerrado el tema de las infracciones propiamente tal, hay que hacer la siguiente relación, su señoría ilustre. Y esta relación viene dada por una materia que ya me he referido anteriormente, que es este carácter especial que tiene, la impugnabilidad especial que tiene el acto en sí. Y es que este acto, al ser vinculante, al consolidarse a través del pronunciamiento conforme del Servicio Agrícola y Ganadero, al tener este carácter de vinculante para el resto de las etapas del procedimiento de evaluación ambiental, y en especial a las etapas terminales como son la dictación del informe consolidado de evaluación ambiental y de la resolución de calificación ambiental, genera que si se dicta un pronunciamiento conforme con infracción de ley, con infracción de instrumentos internacionales, este vicio al consolidarse, se consolida, a través del pronunciamiento conforme y se transmite directamente, transmite y también vicia tanto el informe consolidado de evaluación ambiental como la resolución de calificación ambiental. Ahora bien, refiriéndome a lo que es propiamente tal del principio preventivo, las infracciones respecto del principio preventivo, y aprovechando también de contestar un poco la presentación del tercero coadyuvante, en cuanto no hay una discusión de fondo respecto de la materia que se litiga, y a su vez, ya que por un lado alega el tercero coadyuvante de que la motivación o el fundamento para el otorgamiento de este principio es la utilización sustentable, me gustaría referirme un poco a la infracción del principio preventivo, pero más bien a través de una mera representación gráfica, y que en ningún caso debe interpretarse como una finalidad para suplir la discrecionalidad técnica que le corresponde al órgano del Estado. Pero esto también para señalar que la ilegalidad cometida es tan flagrante en el otorgamiento del permiso ambiental sectorial 99 que ni siquiera guarda los parámetros básicos para señalar de que estamos frente a un permiso ambiental sectorial de rescate y relocalización de especies protegidas fundado en la utilización sustentable. Eso no es efectivo. Eso no es efectivo, partamos desde una base. El titular plantea los beneficios de esta práctica, ¿cierto? Por un lado plantea ciertos beneficios y que es una práctica común. Eso se puede desprender de la misma lectura de los capítulos correspondientes y anexos del proyecto. Sin embargo,
Actualmente no hay certeza científica demostrable de que esta práctica sea del todo beneficiosa. Y al respecto, tal como se ha señalado previo a esta audiencia, se ha acompañado un informe técnico, consideraciones para evaluar el plan de relocalización de la Rhinoderma darwini en la evaluación ambiental de la Central Mediterráneo, de los profesores Juan Armesto Zamudio y Juan Luis Celis Diez. Los autores plantean en esta parte que en Chile, por lo menos manejan tres ideas básicas. En Chile a la fecha no existe una evidencia, en nuestro país no existe una evidencia científica, técnica válida de que los programas de relocalización, de rescate y relocalización de especies protegidas sea exitoso. Es más, señala incluso que las tasas de éxito que se reportan a través de esta práctica son extremadamente bajas. Además, señala que tampoco existen parámetros para saber el número de especies o el grupo o la abundancia de especies a las cuales relocalizar. Ni tampoco hay métodos lo suficientemente satisfactorios para determinar porcentaje de la población a afectar. Y como tercer punto, señalan que la relocalización también genera un riesgo de transmisibilidad de enfermedades para las mismas especies. Todo esto, a mayor abundamiento, está en los documentos que se han acompañado a estos autos. De manera que, su señoría ilustre, y para ya cerrar este alegato, aquí claramente hay una infracción, aquí hay claramente una vulneración al Estatuto de Biodiversidad Biológica completamente en su conjunto, puesto que, como ya se ha dicho, y en ese sentido hay que ser enfático, hay que la norma contenida tanto en la ley de caza como en su reglamento obliga a ceñirse a los estándares establecidos tanto en el convenio sobre la biodiversidad biológica como en el convenio CITES. Obligan a la administración, constriñen a la administración del Estado y a sus órganos a hacer interpretación restrictiva de las mismas normas. Y esto claramente se ha vulnerado, afectando por el carácter vinculante del acto del pronunciamiento conforme contenido en la resolución 125, digamos, transmite el vicio en los actos que consisten en que forman parte de las etapas terminales de la evaluación ambiental. Y además, se basan estos permisos en supuestos que no guardan armonía tampoco con el principio preventivo, puesto que tampoco hay una certeza efectiva, concluyente sobre los beneficios de esta práctica. Entonces, no existiendo un argumento, no existiendo un fundamento suficiente, no existiendo un tipo legal, no existiendo una figura, la estructura que concibe, en este caso el reclamado, se cae por completo y carece de cualquier tipo de fundamento. Por tanto, su señoría, ya cerrando este alegato, se solicita en definitiva acoger esta reclamación presentada en autos, en definitiva dictar la orden de reemplazo correspondiente y por ende invalidar el oficio número 125 del 23 de enero de 2012 dictado por el director regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de los Lagos. Muchas gracias, señoría ilustre. Por terminado su alegato, señor abogado, muchas gracias. Corresponde entonces que inicie sus alegatos. La parte reclamada, representada por la señorita Elsa Roa. Usted se ha inscrito por 15 minutos para alegar y por tanto tiene el tiempo concedido. Muy buenos días, señores ministros. Con la venia de este ilustre tribunal, solicito permiso para comenzar mis alegatos en representación de la reclamada en estos autos del Servicio Agrícola y Ganadero, específicamente la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de los Lagos.
representada por el director Andrés Duval Gunkel, y en esta oportunidad, digamos, por poder conferido por parte de él a esta abogada. Mi alegato, en el fondo, se va a basar en, digamos, voy a tocar este tema desde dos puntos de vista. El punto de vista del certificado, que es el acto reclamado supuestamente, porque en realidad a la revisión del escrito de reclamación no me queda claro si efectivamente es el acto reclamado el certificado o bien lo es el oficio 125 de fecha 23 de enero del año 2012. Y por otra parte, digamos, me referiré de forma muy no superficial, sino que de forma, digamos, más o menos corta respecto de los permisos de caza o captura. Respecto del acto reclamado, digamos, no, hasta donde entiendo, no debemos olvidar que nos encontramos frente a un tribunal, nos encontramos en un juicio y que por lo tanto tenemos un escrito de reclamación que ha sido presentado, el cual es el que le otorga la competencia al tribunal respecto al fallo que pueda o que vaya a emitir, digamos, dentro de los plazos que corresponden. En este escrito de reclamación aparece como acto reclamado la carta número 216 de fecha 21 de octubre de 2014. ¿Ya? Ese documento no existe. Lo que existe es la carta 206 de fecha 20 de octubre, que es el documento que fue acompañado, digamos, en el expediente de fecha 21 de octubre, perdón, certificado número 206 de fecha 21 de octubre. Esto, digamos, para nosotros reviste gran importancia debido a que la parte petitoria del escrito de reclamación lo que solicita, digamos, en forma específica, y para eso solicito permiso para poder citar textualmente la parte petitoria, señala que ruego a su señoría ilustre admitir a tramitación la reclamación del artículo 17 de número 8 de la ley 20.600 en contra del director regional del Servicio Agrícola y Ganadero por la decisión de dicho servicio de rechazar vía silencio administrativo de carácter negativo según certificado número 216 de fecha 20 de octubre de fecha 2014, la solicitud de invalidación ya señalada y, en definitiva, dejar sin efecto el oficio ordenado número 125 del 23 de enero de 2012, dictado en el marco de la evaluación ambiental del proyecto central de Pasada Mediterráneo, cuya invalidación fue rechazada en la forma antedicha con expresa condenación en costas del reclamado. En la reclamación en ninguna parte se hace referencia a los fundamentos por los cuales este ilustre tribunal debiera, en el fondo, invalidar esta carta 206, que es la que, insisto, es el documento que efectivamente existe, no el 216. Tan es así que se solicita, digamos, en la parte petitoria, dejar sin efecto. ¿Qué es eso de dejar sin efecto? Jurídicamente no lo conozco. No sé si nos estamos refiriendo a una nulidad, no sé si nos estamos refiriendo a invalidar. El hecho es que la parte petitoria de la reclamación solicita al tribunal que deje sin efecto. ¿Cuáles son los argumentos? Los ignoro. El certificado fue dictado efectivamente a solicitud, fue emitido a solicitud de la parte reclamante debido a que había habido una demora en la resolución de ese procedimiento. Ya el procedimiento demoró muchísimo tiempo, efectivamente no se emplazó al interesado. La verdad es que en el procedimiento no se hizo nada, en el procedimiento de invalidación. Siendo franca, fue un expediente que ingresó y hasta donde entiendo se extravió. Por eso es que no hubo un pronunciamiento al respecto. Disculpe, dice que se extravió el expediente. Se extravió en uno de los documentos que aparecen en el expediente.
cuando yo lo remití, aparece el ordinario emitido por mi director regional 1544 a la división jurídica del servicio, en donde señalamos que dicha solicitud fue ingresada en el mes de julio de 2013 y aparentemente no fue remitida a la división jurídica por razones que se ignoran. Efectivamente, al parecer se extravió, por eso no se le dio tramitación. No es que haya sido una dilación, digamos, voluntaria. Yo puedo dar fe de eso, soy abogada del servicio desde hace un año, esto ocurrió antes de que, digamos, antes de que yo llegara y efectivamente el expediente yo nunca lo encontré. Nunca lo encontré. ¿Se reconstituyó el expediente? Sí, sí. Lo que pasa es que en el servicio, cada vez que ingresa algo, todo se escanea, ¿ya? Entonces, con el escáner de eso, con, digamos, el documento escaneado, a mí se me llevó en el momento que fue requerido por el abogado y me dijeron, oye, mira, esto está de esta fecha y no... O sea, aquí no hubo una dilación voluntaria. Obviamente, en el servicio, digamos, se está viendo la posibilidad o sea, no solo la posibilidad, sino que el hacer una investigación sumaria o un sumario administrativo, porque no puede pasar esto que se extravíen expedientes, ¿ya? De hecho, nosotros nunca nos hemos pronunciado en el fondo respecto de la solicitud de invalidación, sino que solo alcanzamos a emitir el certificado, ¿ya? Porque fue solicitado y el certificado tuvo que emitirse, pero efectivamente no hubo un emplazamiento, digamos, del interesado. No se hizo el procedimiento. ¿Ya? Entonces, esa es la razón, en el fondo, por la cual se emite este certificado, a solicitud del interesado, porque no había sido resuelto dentro del plazo legal, que era una cosa que, digamos, saltaba al mirar solo las fechas, no había, digamos, mucho en que entrar en el fondo del asunto, y se emitió en el certificado, y evidentemente el certificado, en conformidad a lo señalado en el artículo 65 de la ley 19.880 de procedimientos administrativos, es un certificado en el cual permite, digamos, efectuar lo que se llama el silencio administrativo negativo, o sea, la solicitud se entiende rechazada. ¿Ya? Ese digamos, ese es el origen de este certificado, ¿ya? Ahora, el hecho de que este certificado sea el acto reclamado a mí me provoca un poco de confusión, puesto que, no obstante lo que nosotros podamos alegar en forma verbal acá, hay presentaciones efectuadas. Y esta carta, este certificado, no está en ninguna parte, digamos, fundamentado que a través de él se cometan ilegalidades. Todo lo que se dice de la resolución 125 no se dice del certificado, ¿ya? Y yo insisto, quizás a lo mejor una mirada un poco estrecha, quien nos marca la competencia es el escrito de reclamación. Ya no señala. Tampoco en el escrito de reclamación el reclamante señala cuál es el efecto que tiene este certificado respecto de este oficio 125. No nos dice. O sea, nosotros de la lectura podemos presumirlo, pero estamos ante un tribunal y estamos en un juicio, no es un lugar para hacer presunciones. Se supone que todo debiera estar, digamos, debidamente reglamentado, y con respecto a los procedimientos, y por lo tanto debiera estar solicitado directamente, ¿ya? Eso yo puedo señalar respecto del certificado, ¿ya? Este certificado, dentro de los, digamos, lo que rodea su emisión, no se ha incurrido en ninguna infracción de ley, tampoco ha sido así alegado por la parte reclamante, ¿ya? No así del oficio 123, ¿ya? Ahora, respecto del oficio 125, de fecha 23 de enero de 2012, que es en el fondo el documento en cuestión aquí, el que produce realmente
según los dichos de la reclamante, el que produce realmente la infracción de las normas que señala, las infracciones a la ley de casa, a las convenciones que citó, al artículo 6 y 7 de la Constitución. Bueno, para empezar, no lo vi, digamos, en el expediente, por lo menos en el expediente electrónico al que uno tiene acceso, no vi que fuera acompañado como medio de prueba, por lo cual, digamos, me salta la duda cómo el tribunal va a poder conocer ese oficio si no está acompañado, que es en el fondo el documento del cual tendría que invalidar, porque es en él en donde se cometen todas estas infracciones. El documento no, por lo menos yo no lo vi, a lo mejor fue acompañado quizás ahora último, no lo sé, pero no estaba el documento, el oficio ordinario. Porque se señala que en ese oficio ordinario se dicen una serie de cosas, entonces al final no se entiende de la reclamación si esas cosas efectivamente las dice o nosotros debemos asumir que son una consecuencia de que se haya pronunciado este oficio. ¿Ya? Ahora, como bueno, señalé al principio, si atendemos a la reclamación, a lo solicitado de la reclamación, este oficio debe dejarse sin efecto, que también es algo que, en el que hago hincapié, es digamos, un tema no menor, puesto que al tribunal se le está solicitando que deje sin efecto. O sea, el tribunal podría dejar sin efecto o no dejar sin efecto, pero cuál sea el significado jurídico de esta expresión dejar sin efecto, no lo sé. Además, digamos, nosotros tenemos presente que el reclamante está haciendo hincapié y alega vulneración constitucional del artículo 6 y 7. El artículo 7 específicamente respecto de que ninguna autoridad, ninguna persona o grupo de personas puede atribuirse ni a un pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que expresamente le hayan conferido la Constitución o las leyes. Y esta misma norma señala en su inciso final que todo acto en contravención a este artículo es nulo, ¿ya? Por lo tanto, a mi entender, lo que debería haberse solicitado es la nulidad, ¿ya? No dejar sin efecto. Entiendo también que esa norma a lo que se refiere es a la nulidad de derecho público, no, digamos, a lo solicitado acá. Específicamente, entonces, adentrándome en el oficio ordinario 125 de fecha 23 de enero de 2012, este es un acto al cual se le atribuyen una serie de consecuencias que provocan directamente, según lo señala la reclamante, infracciones de leyes, ilegalidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque atendiendo, insisto, al escrito de reclamación presentado, este oficio otorga permiso para caza o captura en una situación no prevista, ¿ya? Por lo tanto, produce una vulneración de la ley de caza y 6 y 7 de la Constitución, porque en el fondo del SAG, nosotros, al estar otorgando este permiso no previsto, estaríamos legislando porque estaríamos creando una situación más distinta a las contempladas en el artículo 9 de la ley de caza. ¿Ya? Ahora, si el conflicto lo centramos en eso, lo que se ve es que aquí se trata de un conflicto inexistente o de un conflicto futuro. El permiso no ha sido otorgado aún, ¿ya? Lo que existe es un oficio, ya conforme, que el oficio le da la certeza, digamos, al solicitante, o sea, al interesado en ese tema que es central de Pasada Mediterráneo, de que en el momento en que ellos requieran el permiso, será otorgado. Entonces nos estamos centrando en una discusión en que el reclamante está sosteniendo que en el futuro, cuando nosotros otorguemos ese permiso, vamos a otorgar un permiso que no está contemplado en la ley. Por lo que no estamos hablando de una infracción que efectivamente se haya cometido, sino que estamos hablando de una infracción que se podría cometer. Porque ¿cómo podría saber la reclamante que nosotros vamos a otorgar un permiso si el oficio 125, insisto, que es el documento en cuestión aquí, si el oficio 125 no dice qué permiso, cuál es el título del permiso que nosotros vamos a otorgar, cómo puede señalar tan abiertamente la reclamante que es un permiso que no está en la ley? Este no es el único proyecto ni el único estudio que se ha presentado al SAG y en situaciones muy similares a esta también se ha dictado un oficio de similares características y posteriormente el permiso sectorial. También se ha dictado y en ningún caso se ha incurrido en ilegalidades cuando se otorga el permiso.
¿Por qué? Los permisos que nosotros tenemos enumerados, Colega, le queda un minuto para terminar su alegato. bueno, los permisos enumerados en la ley son 4, no tienen definición legal, por lo tanto, atendiendo a la definición técnica que hay que darle en virtud, digamos, de lo señalado en el Código Civil, nosotros podemos encasillar situaciones que entren en cada uno de ellos. Y así es como se hace y así es como se hará en el momento en que se tenga que otorgar efectivamente este permiso, que, insisto, no se ha otorgado. He terminado mi alegato. Muchísimas gracias, colega, por su alegato. Corresponde entonces en este momento escuchar los alegatos de la parte tercera coadyuvante, representado por don Rolando Franco Ledesma en estrado. Colega, usted se anunció por 20 minutos, así que tiene los 20 minutos que ha solicitado. Con su venia, alego en representación de Mediterráneo S.A. Y alego, por supuesto, en contra del reclamo. Solicito el rechazo de él en todas sus partes con expresa condena en costas. Y lo primero que quisiera señalar es que haré un esfuerzo para no incurrir en repeticiones que resulten incómodas y que hagan perder tiempo al tribunal. Por cierto, en ese mismo contexto, desde ya me hago cargo y me sumo a los planteamientos que ha hecho valer la recurrida y solicito y comparto mayoritariamente su contenido. En cuanto a la minuta del abordaje, en función de lo que han alegado los colegas, me veo en la obligación de hacer algunas referencias relativas al proyecto en función de lo que ha manifestado el recurrente y también en función de lo que ha señalado la colega recurrida. Me interesa hacer algunas observaciones respecto de la ley de fondo, la invocación del artículo 99 del reglamento del SEA, también del artículo 9 de la ley de casa, y dar cuenta cómo, en opinión de nuestra parte, estos presupuestos se han cumplido adecuadamente. En ese contexto, me interesa entonces, primero, derribar alguna suerte de mitos, porque estos proyectos de centrales de pasada, nos ha pasado con el colega que ya hemos alegado 7 recursos de protección en relación a esta misma causa. Existe, por cierto, una estrategia de carácter judicial, litigiosa, tendiente a oponerse a la instalación de esta central de pasada. Y por eso que es importante hacer alguna referencia a qué hay detrás de esta central de pasada. Y eso me obliga a referirme en muy pocas palabras a cuáles son los derechos de agua que están involucrados en este proyecto, cuál ha sido la tramitación, cuál es el proyecto en sí mismo y cuál ha sido la tramitación ambiental para poder dar una visión de contexto que permita entender la dinámica en la cual se está desarrollando este conflicto. En primer lugar, en lo que guarda relación con los derechos de agua, estos son los únicos derechos de agua, ilustrísimos señores, que han sido adquiridos a título oneroso por parte de la empresa que represento. Normalmente, como ustedes saben, los derechos de agua se adquieren a título gratuito a través del procedimiento de obtención del otorgamiento de derechos de agua por parte de las respectivas direcciones generales de agua. Es decir, aquí existió un remate y en este remate mi representada se obligó a pagar una ingente cantidad de dinero que asciende a 47 millones de dólares, una subasta realizada al amparo del artículo 142 del Código de Agua, y que precisamente es una subasta para vender derechos de agua con fines hidroeléctricos. Nadie compra derechos de agua en un lugar como ese si no tiene un objetivo específico. Aquí, obviamente, el objetivo de estos derechos de agua son producir electricidad a través de una central de pasada. Uno saca la cuenta, el pago que ya se ha hecho en efectivo, más los pagos diferenciados que se van a hacer, significan una suma en total que debe desembolsar mi representada del orden de los 70 millones de dólares. Así que la primera gran consideración es, señor, aquí estamos frente a derechos de agua que tienen una característica distinta. Han sido adquiridas a título oneroso, con un fin específico, que es precisamente la instalación de una central de pasada, lo que lo diferencia precisamente de la situación en que se encuentran todos los demás otros peticionarios de agua. El proyecto propiamente tal considera, por un lado, la realización del estudio de impacto ambiental, considera una serie de permisos sectoriales, entre ellos el PAS 99, que corresponde al SAC, y comprende una central de pasada, que no embalsa agua, sino que es de pasada, contempla también una línea de transmisión eléctrica y un camino
de acceso a un predio vecino. Todos estos temas son importantes de señalar porque, lo diré también muy resumidamente, tiene relación con toda la disputa judicial que se ha ido presentando. El proyecto es especialmente amigable con el medio ambiente, su señoría, y eso es muy interesante. Es un proyecto que tiene, se entuba, se hace un túnel de 5 kilómetros, se toma el agua y se restituye en 5 kilómetros más abajo en un ducto subterráneo. No existe ninguna alteración a la morfología del río. La obra se emplaza en una zona en donde existe una baja vocación turística porque existen unos acantilados muy grandes. Como dije, la mayoría de las obras serán subterráneas, de manera que existe un respeto de la flora y la fauna del lugar. Considera adecuadas medidas de compensación y mitigación y reparación que están adecuadas a la magnitud de la realización de actos en el lugar. Respeta el caudal ecológico, no considera reasentamiento de habitantes. Además, cuenta con un tema que resulta absolutamente interesante, y es que cuenta con la adhesión de la mayoría de los vecinos. Por supuesto, existen detractores, muchos de ellos viven en Santiago, algunos son abogados que van a vacaciones por 15 días, pero la gente que vive ahí en general ha tenido una beneplácito, ha tenido una buena disposición frente a este proyecto, y de hecho han comparecido los distintos recursos y se han hecho parte en favor de la empresa que está ejecutando este proyecto. Pero importa tener presente también a este mismo respecto, y para terminar esta idea, estas son las formas de generación de energía que requiere nuestro país. Energías renovables no convencionales, con una muy bajísima afectación al medio ambiente. Instalar una planta de energía como esta elimina 500.000 toneladas de carbón al año. Eso es así de claro. Cuando nuestro país requiere energía y no es capaz de producirla a través de energía no convencional, tiene que proceder al sistema antiguo o tiene que proceder precisamente a poner centrales de energía termoeléctrica, y esas, por supuesto, consumen combustibles fósiles, produciendo todos los problemas ambientales que sí se logran evitar a través de proyectos de esta naturaleza. La tramitación ambiental comenzó en diciembre del 2011. Tuvo 26 meses en tramitación, 3 adendas, 2 procesos de participación ciudadana, 300 observaciones de particulares, 73 planteamientos, trámites realizados por los 26 órganos que componen el proyecto, la tramitación ambiental. Es decir, estamos frente a un proyecto que ha cumplido cabalmente con todos y cada uno de los supuestos que establece nuestra normativa ambiental. Dicho todo esto, y después de escuchar el alegato de mi colega que comparece por el reclamo, ¿cuál es la madre del cordero? ¿Qué es lo que se está aquí impugnando? Se está impugnando el oficio 125, que forma parte del proceso de evaluación ambiental, o al final del día lo que se está impugnando es la resolución de calificación ambiental a la cual se le quiere restar efecto a través de quitarle una parte en la composición de la base, se le quita un acto trámite y con eso se trata de matar el acto definitivo. Pues sucede que el acto definitivo, la resolución de calificación ambiental, y en esto lo engancho con la idea de la litigación que ha sido la estrategia de los opositores, nos pone la siguiente hipótesis. Han existido 7 recursos de protección, todos fallados en contra de los recurrentes. 2 de ellos están ejecutoriados y 5 de ellos están pendientes de resolución en la excelentísima Corte Suprema, ya está designado el ministro redactor. Existen además 27 reclamaciones ante el Comité de Ministros, que también están en plena tramitación. Entonces la pregunta es, ¿qué existe acá? Existe un proyecto que ha ido cumpliendo con toda la normativa ambiental, existe una estrategia de litigación que ha impugnado actos terminales y actos trámite, y ahora surge esta nueva reclamación que apunta a tratar de quitar la base de uno de las actuaciones realizadas a título de trámite en el procedimiento de evaluación ambiental. Dicho
Dicho todo esto, ilustrísimos señores, ¿cuáles son los argumentos por los cuales nosotros nos oponemos al planteamiento del recurrente? Esencialmente son 4. Nosotros vamos a sustentar que el SAC cumplió con la ley, actuando en el ámbito de la tramitación ambiental y la normativa que se sustenta. Vamos también a señalar que no existe una reclamación de fondo del recurrente en cuanto al contenido del oficio 125. También vamos a hacer referencia, como lo indicó el señor relator, a que existen excepciones a la invalidación de los actos administrativos, porque debe cumplir y debe respetar determinados preceptos y principios, dentro de los cuales mi representada se encuentra amparada. Y además, y esto resulta interesante, el planteamiento de los recurrentes nos lleva a situaciones absurdas que no son aceptadas por nuestro ordenamiento y que por lo demás la judicatura menos aún puede avalar. Vamos a referirnos en algún detalle sobre ese punto porque obviamente el sentido de la norma tiene un objetivo final y hay que analizarlo en su contexto. Vamos al primer argumento. ¿El SAC cumplió o no cumplió la ley? ¿Qué fue lo que hizo el SAC al dictar el oficio 125? Bueno, el SAC, dentro de sus competencias y dentro de sus obligaciones legales, está participar en el proceso de evaluación ambiental. En el proceso de evaluación ambiental participan 26, aquí han participado 26 órganos con competencia ambiental. ¿Y qué es lo que hizo el SAC? Respondió un requerimiento que en tal sentido le formuló el SEA. ¿Quién lo faculta para actuar? Bueno, el requerimiento del SEA, por un lado, y el artículo 22 del Reglamento de Evaluación Ambiental. En consecuencia, si analizamos la ley y analizamos el Reglamento de Evaluación Ambiental, nos vamos a dar cuenta que, claramente, conforme al artículo 22, el SAC tiene la obligación de pronunciarse al requerimiento que le formuló el SEA. Ahora, si somos rigurosos, y en eso tiene razón la colega, si uno mira el oficio 125, no dice lo que el colega dice al momento de presentar su recurso. Dice, mediante el oficio ordinario 125 de fecha 23 de enero, el Servicio Agrícola Ganadero, para leerlo, a través de su director regional, se pronuncia conforme sobre el estudio de impacto ambiental de la central de pasada Mediterráneo. Es cierto, el oficio 125 dice eso, se pronuncia conforme sobre el estudio de impacto ambiental, pero lo que viene a continuación no es efectivo. Dice el colega, señalando de esta manera que se cumplen todos los requisitos legales para el otorgamiento del permiso ambiental sectorial 99. Eso no se dice. Eso no lo dice el oficio 125 y en consecuencia nos parece de que en realidad corresponde más a una interpretación personal que a lo que dice el mérito de la resolución que está siendo impugnada en cuanto a su fondo. Pero lo más importante respecto del permiso sectorial 99 es tener a la vista el artículo 99 del reglamento. El artículo 99 del reglamento, si me permite, señor presidente, lo voy a leer, es cortito. El permiso para la pesca o captura de los ejemplares de animales de la especie protegida a que se refiere el artículo 9 de la ley 4601 de caza, los requisitos para su otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento serán los que se señalan en el presente artículo. Es decir, los requisitos para este permiso deben o son los que emanan precisamente de este artículo, no del artículo 9 de la ley de caza. Se refiere aquí a una norma especial de carácter ambiental que se encuentra inmersa en un proceso de evaluación ambiental y que en consecuencia tiene una aplicación preferente por la especialidad, por un lado, y por otro lado, es cosa que miremos la ley de caza del 4601. Todo nuestro ordenamiento jurídico ambiental, a partir de la 19.300, estamos hablando desde el año 93. A lo menos debiéramos pensar que si no existe una compatibilización, debería existir una suerte de derogación orgánica, porque aquí lo que importa al final es aplicar el principio de la especialidad. Estamos en presencia de una norma ambiental y tiene una aplicación preferente. Dice a continuación, el inciso siguiente, en el estudio de declaración de impacto ambiental, según sea el caso, se deberán señalar las medidas y o las condiciones ambientales adecuadas para la utilización sustentable de las especies protegidas. Termino la cita. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué incumplimiento existe por parte del SAC?
El estudio de impacto ambiental, conforme al artículo 99 del reglamento, es el que debe contener las medidas y condiciones ambientales adecuadas para la utilización sustentable de los recursos de las especies protegidas. Y sucede que el estudio de impacto ambiental sí lo contempla. Efectivamente, hay un apartado en donde se está proponiendo precisamente una captura y relocalización. ¿Para qué? Para proteger las especies. ¿O se imagina el colega que se trata de pillar estos animales para matarlos, o para comercializarlos, o para exportarlos? Esto es para cuidarlos. ¿Y quién está velando por cuidarlos? El SAC. Y con el SAC se está interactuando precisamente para obtener los permisos correspondientes. De eso se trata. En consecuencia, ¿estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con el artículo 99? Obviamente estamos cumpliendo en todo su sentido. Insisto que esta norma está, artículo 99, protegiendo a especies protegidas y está poniendo al proponente en la obligación de cumplir con determinadas tareas para precisamente velar por la vida sustentable en el tiempo. Y para eso está proponiendo una captura y relocalización en la medida de cuidar su preservación hacia el futuro. Esto también va de la mano del artículo 9 de la ley. Veamos lo que dice el artículo 9 de la ley para que compatibilicemos y apliquemos armónicamente la normativa. Permiso para leer. Artículo 9. La caza o captura de animales de especies protegidas en el medio silvestre solo podrá efectuarse en sectores o áreas determinadas y previa autorización del Servicio Agrícola y Ganadera. Estos permisos serán otorgados cuando el interesado acredite que la caza o captura de los ejemplares es necesaria para fines de investigación, que no es el caso, para el establecimiento de centros de reproducción, tampoco es el caso, o criaderos, para la utilización sustentable del recurso. De eso se trata, de velar por su vida futura, o para controlar la acción de animales que causen graves perjuicios al ecosistema. En consecuencia, por regla general, la caza o captura de especies protegidas solo se puede hacer en áreas o sectores determinadas previa autorización del SAC. Y siempre deberá otorgarle el SAC cuando se trate precisamente de velar por la utilización sustentable del recurso. Entonces, de lo que se trata aquí, nuevamente, es lo que señalé con anterioridad. Velar por la sustentación futura de la vida y preservación de estos animales. Y para esos efectos, lo que se hace entonces es hacer este trabajo controlado por parte del SAC para lograr la sustentación futura. Aquí nada tiene que ver, y esto no es más que un juego de palabras, ilustrísimos señores, el hecho de que no exista una autorización para realizar esta actividad para una central de generación hidroeléctrica. No tiene por qué la ley de caza ponerse en esa hipótesis. Esto podría, la función del SAC supera con mucho lo que es realizar actividades para una central hidroeléctrica. Podría ser una actividad agrícola, podría ser una actividad acuícola. O el colega pretende que la ley de caza, que es del número 4000, o sea, del año 40 o 50, esté normando situaciones que están establecidas en nuestra normativa que viene del año 93 a la fecha. Obviamente, aquí este es un disparo al aire, el decir que no existe una autorización para que se otorguen estos permisos de captura en relación a una central de pasada. Cualquier actividad económica puede estar comprendida. La norma es genérica, porque la norma de la ley de caza está mirando, y el artículo 99 del reglamento está mirando no la actividad, están mirando el recurso. Así que existe aquí absolutamente una mirada errónea de lo que se trata. Un tercer argumento que planteé apunta a que no existe cuestionamiento alguno respecto del mérito del oficio. Es decir, basta una simple lectura de la reclamación para darse cuenta que ésta se funda en una supuesta falta de competencia del SAC para el otorgamiento del PAS, sin que exista alusión alguna al mérito del pronunciamiento del servicio. De esta forma uno podría entender que el reclamante no tiene cuestionamiento respecto del planteamiento técnico que hizo mi representada en orden a solicitar la captura y relocalización. Es decir, no hay algún argumento concreto de afectación
que esté poniendo en evidencia de que el comportamiento del proponente en este caso sea contrario a derecho o que esté vulnerando las facultades por las cuales debe velar el SAC. No se ha cuestionado la metodología, no se ha cuestionado su forma de ejecución, ni nada. Por lo demás, tiene toda la razón la colega, el PAS no se ha solicitado aún. Llegará el momento de que tengamos que discutir sobre el punto. Un tercer grupo de argumentos apunta a que la Administración del Estado, aun cuando quisiera invalidar, debiera respetar determinados principios. Y esos principios son la buena fe, la certeza jurídica y también la confianza en la actividad del administrador. ¿Por qué? Porque mi representada ha cumplido cabalmente con todos los presupuestos que la ley le exige. Ha presentado su impacto ambiental, ha tramitado durante todo este tiempo las distintas actuaciones que son necesarias, de manera que al contar con una RCA existen ya derechos adquiridos que están en su patrimonio y sin perjuicio de que se encuentran en discusión todavía en sede jurisdiccional, pero a través de los mecanismos que corresponden. Existen una serie de dictámenes y de fallos que acompañé a los cuales no me referiré, por supuesto. Colega, le queda un minuto. Termino en un minuto. Situaciones absurdas. ¿Cuáles son las situaciones absurdas, su señoría? Aquí comparece el reclamante diciendo que el SAC no tiene competencia para velar por los recursos de la fauna chilena. Está diciendo que el SEA no tiene facultades para incluir en el proceso de evaluación ambiental al SAC. Es decir, este planteamiento nos lleva al absurdo de que los órganos órganos estatales creados por nuestro ordenamiento jurídico, que deben velar por el medio ambiente y en ellos su componente animal, no pueden actuar. ¿Qué se supone que es lo que está protegiendo el recurrente? ¿Quiere cuidar realmente los mamíferos, la ranita o la culebra o las demás especies que aparecen ahí en el plan propuesto por mi representada? ¿O quiere que no se cuiden? Precisamente para eso es que se hace esta actuación ambiental. Es una evaluación, es un estudio de impacto ambiental que a lo que apunta es a establecer mecanismos y condiciones para precaver que existan perjuicios al medio ambiente. Entonces, lo más absurdo es, primero, restarle competencia al SEA para que el SEA interactúe con los demás órganos del Estado en el proceso de evaluación ambiental. En segundo lugar, decir de que el SAC no tiene competencia para estos efectos, porque si hay un órgano del Estado que puede pronunciarse sobre este tema, por cierto, es el SAC. No tendré que ir a pedirle un permiso de esta naturaleza a la Superintendencia de Valor y Seguro. Obviamente estamos hablando en el ámbito de lo que corresponde. La interpretación de la ley, ilustrísimos señores, y la aplicación irrestricta por parte de los tribunales no puede permitir que se produzcan situaciones absurdas como las que te están planteando. Por todas estas consideraciones, ilustrísimo señor, pido mi alegato. Y solicitando, por cierto, el rechazo del reclamo interpuesto por el recurrente. Bueno, por terminados los alegatos, el tribunal consulta a los señores abogados y a la señorita abogada si existen rectificaciones a posibles errores de hecho que se hayan ventilado en este estrado, así que por las partes contrarias. ¿Errores de hecho? No hay errores de hecho. Poco. Señor presidente, quisiera dejar aquí mi minuto de alegato. Sí, por favor, después lo dejan con el señor relator. Bueno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal pedirá por intermedio de sus miembros, de sus ministros, a los señores y a la señorita abogada, que precisen puntos de hecho y de derecho que consideramos importantes. Le voy a dejar la palabra al ministro Jorge Retama. Muy buenos días. Tribunal, quisiera consultarle a la señorita Elsa Roa, la colega del SAC, que pudiera aclarar un poco respecto a su alegación. Cuando se refirió respecto a la opinión que se había señalado en el oficio 125, señala usted que se trataría de un conflicto inexistente o futuro, señalando que permiso no se ha otorgado aún
porque el permiso se va a otorgar luego de la resolución de calificación ambiental. Y quisiera que le pudiera aclarar al tribunal si acaso este oficio no vendría siendo, a su juicio, un parecer anticipado a lo que con posterioridad a la resolución de calificación ambiental daría su servicio una vez que se solicite el permiso ambiental sectorial. Muchas gracias. Una consulta al colega reclamante, don Nelson Pérez. El tercero coadyuvante ha señalado de que existen recursos pendientes ante el Comité de Ministros en relación con la resolución de calificación ambiental. Efectivo. Perfecto. Quería preguntarle si la misma alegación se ha hecho ante esa instancia recursiva. ¿Cómo, perdón? Quería preguntarle si las mismas alegaciones que usted ha vertido en este estrado son semejantes o se repiten en la reclamación interpuesta ante el Comité de Ministros. La verdad es un punto que desconozco, puesto que las 27 reclamaciones que se han interpuesto frente al Comité de Ministros, no todas esas 27 las hemos interpuesto por esta parte. Pero sin embargo, de lo que respecta, hay por lo menos unas 9 reclamaciones que no señalan, no se refieren a los hechos alegados. Ok, o sea, usted no ha presentado o su representado no han presentado este argumento en otra... Exactamente. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a dar por terminados los alegatos, agradecer a los señores abogados. Por tanto, quedan terminados los alegatos y la presente causa queda en estado de fallo y se pone fin a la audiencia. Muchas gracias.